Sí, un sistema de lubricación como objetivo principal es básicamente el de lubricar, ¿ok? Hacer que el, el movimiento entre las piezas mecánicas metálicas sea lo más suave posible, pero no es su única función o no es lo único que genera este sistema. Como mencionaban, también puede servir o también ayuda al sistema de refrigeración del motor a extraer el calor. También puede servir como un sistema de análisis, tomando una muestra para ver cuántas partículas magnéticas ferrosas hay en el fluido y saber si el motor se está sufriendo algún desgaste. También nos puede servir como un fluido de intercambiador de calor, tomar el calor del aceite para calentar algún otro fluido, o incluso nos puede servir como un fluido hidráulico, utilizar la presión de aceite como presión hidráulica para mover algún actuador, como por ejemplo el de la hélice. ¿Ok? Todos los sistemas de lubricación van a tener piezas o partes en común, como por ejemplo el tanque de aceite. ¿Ok? Todo el sistema o cualquier sistema de lubricación va a comenzar a partir de ese tanque o reservorio del sistema del aceite. Ese tanque puede estar abajo del monobloque del motor o en alguna otra parte. ¿Okay? Esto da cavidad a tener dos tipos de sistemas de lubricaciones, los del cárter seco y los de cárter húmedo. ¿Cuáles creen que serían las ventajas o desventajas o en qué momento se utiliza un cárter seco o un cárter húmedo en un motor? El cárter húmedo es cuando el tanque se encuentra por debajo o abajo del monobloque del motor y el aceite cae generalmente por gravedad hacia el tanque. ¿Ok? En algunos motores o en algunos sistemas hay una bomba de barrido de recolección que ayuda a regresar el aceite al tanque abajo del monobloque, del cárter. En un cárter seco, ese tanque de aceite se encuentra generalmente en la parte trasera del motor o en algún otro sitio donde sea conveniente su instalación, y a través de presión, a través de bombas mecánicas, y se genera presión de aceite para ingresar el aceite a presión dentro del monobloc y extraerlo igualmente con presión con bombas del monobloc y regresarlo al cárter. ¿Cuál es la diferencia o ventajas? Es que en el cárter seco yo puedo controlar tanto presiones como temperaturas como flujos sin importar qué esté haciendo el motor. En un cárter húmedo yo dependo mucho de la gravedad y las fuerzas centrífugas o las aceleraciones del motor para que el aceite se mantenga en el cárter. Si yo un motor que tiene un cárter húmedo le doy vuelta completamente, lo pongo de cabeza, por gravedad todo el aceite va a caer encima del motor. ¿Ok? En un cárter seco, no importa en qué posición ponga yo el motor, al ser una lubricación forzada a presión, el aceite siempre va a recorrer su ciclo. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasaría si yo en un cárter húmedo volteo el motor? Que la toma de aceite del cárter, la toma de suministro de aceite al motor, en algún momento no está cubierta por aceite, entonces no envía aceite hacia el motor para lubricar y el motor empieza a trabajar en algunos momentos sin aceite y es lo que provoca que se generen unos grandes desgastes dentro del motor. Otro de los factores es que al yo quitarle un volumen inferior al motor, yo puedo reducir su sección transversal de este mismo, haciéndolo más delgado, poniendo el cárter en la parte trasera. Al hacer yo la sección transversal del motor más delgada, yo genero menos resistencia al avance, menos presión dinámica y aumento la eficiencia de esa sección al momento de volar. Generalmente, los motores con un cárter seco se utilizan en aeronaves que tienen ángulos de banqueo muy grande o de plano son aerobáticos, que son los que hacen las piruetas en el aire. Los otros motores de cárter húmedo son generalmente utilizados en aviones pequeños como Cessnas o comerciales que únicamente
van volando en una forma comercial, sin hacer tantas piruetas o ángulos de banqueo muy grandes. ¿Ok? Una vez que tenemos el tanque, generalmente todos los sistemas de lubricación van a tener siempre una línea de suministro que es la que va a ingresar el aceite dentro del motor para lubricar el sistema o los sistemas, ¿ok? Esa línea de aceite va a ser presurizada por una bomba, la cual generalmente o casi siempre es una bomba accionada mecánicamente. Esta bomba accionada mecánicamente está conectada por una flecha a los engranes del motor, a la caja de accesorios, para que al momento de que el motor comience a girar, que comienza a girar el cigüeñal, la bomba al mismo tiempo empieza a girar y empieza a presurizar aceite hacia dentro del motor. Después de esta bomba vamos a tener esta es otra bomba, un intercambiador de calor que está de este otro lado, el cual va a tener dos posiciones, o puede que tenga dos posiciones, una a la salida del aceite u otra a la entrada del aceite del motor, ¿ok? Esa posición está en función del rendimiento de cada motor. Un motor de alto rendimiento que trabaja a altas revoluciones genera mucho calor. Ese calor tiene que ser absorbido tanto por el sistema de refrigeración como por el aceite al entrar en contacto con las partes calientes y extraer algo de calor. Entonces, hay una diferencia muy grande al ingresar aceite a temperatura ambiente al motor que al ingresar aceite frío al motor, pasando primeramente por un intercambiador. Al ingresar un aceite frío al motor, obviamente sin cambiar sus propiedades del aceite, yo puedo extraer mayor cantidad de calor del motor que si ingreso un aceite a temperatura ambiente, ¿ok? La diferencia entre la temperatura del aceite y del motor va a ser mayor con un aceite frío que con un aceite caliente. Entonces, con un aceite frío, yo puedo extraer más calor del motor, bajar su temperatura y por ende poder utilizar más potencia si es que hay potencia disponible en el motor sin que se recaliente. ¿Ok? Estos intercambiadores van a funcionar de dos formas. Una, obviamente el líquido o el fluido a enfriar es el aceite el que entra y el que sale frío. Y vamos a tener dos fluidos con los cuales podemos hacer ese intercambio de calor. El más común y el que generalmente se utiliza es el propio aire de impacto de la atmósfera, donde va volando el avión. Ese aire de impacto de la atmósfera pasa a través de este intercambiador y enfría el aceite, ¿ok? Le pasa calor el aceite al aire y baja su temperatura. La otra forma, que es muy poco común y generalmente no se ve en aviación, es a través de otro fluido líquido, ¿ok? El anticongelante de los carros, ¿ok? Ese fluido líquido también entra dentro del intercambiador o el radiador, a través de contacto intercambia calor con el aceite y lo enfría para que regrese frío o ingrese frío al motor. Estos intercambiadores por lo general tienen dos formas de trabajo, ¿ok? Al momento que yo enciendo un motor, obviamente todo está frío. Yo tengo que hacer que el motor alcance una cierta temperatura mínima o constante de operación para que sea más eficiente, ¿ok? Si yo estoy ingresando aceite frío al motor, el motor tiene que trabajar durante mayor tiempo para calentarse a esa temperatura. Entonces, los intercambiadores generalmente tienen un termostato, el cual en función de la temperatura del motor sobrepasan o bypassean el aceite para que no pase al intercambiador e ingrese a temperatura ambiente al motor y el motor se caliente más rápido, llega a su temperatura de operación más rápidamente. Una vez que está a su temperatura de operación, el termostato bloquea ese camino alterno del aceite y ahora sí lo hace pasar a través del intercambiador para enfriar el motor. Una vez que el aceite ingresa al motor, dependiendo de cómo sea el sistema dentro del motor, ya sea por goteo, salpicadura, presión, etcétera,
va a lubricar todos sus componentes. ¿Ok? A partir de esta línea que ingresa al motor, yo voy a sacar dos valores. Un valor que voy a mandar hacia cabina, perdón, era el de acá abajo. Un valor que voy a mandar hacia cabina va a ser temperatura y el otro valor va a ser presión de aceite. ¿Ok? Esos dos valores son valores operacionales que siempre se deben de tener en cabina para saber de que el motor está trabajando bien. Estos valores generalmente tienen dos indicadores, dos de temperatura y dos de presión, ¿ok? Esos dos indicadores es por si algún sensor o algún indicador falla, siempre tengo el otro de respaldo, ¿ok? Todos estos valores se toman a la entrada del motor siempre. Saber cómo está siendo alimentado el motor en cuanto a temperaturas de aceite y presiones de aceite. Obviamente, si hay una baja presión o no hay presión de aceite, quiere decir que no está ingresando aceite al motor y se va a comenzar a calentar y va a empezar a fallar el motor. O si la temperatura del aceite está ingresando muy caliente, quiere decir que el intercambiador no está trabajando y que el aceite al ingresar caliente, obviamente la temperatura del motor va a comenzar a aumentar cada vez más y más y puede que el sistema de enfriamiento del motor no la pueda mantener en una temperatura adecuada. Entonces, estos sensores van a ser en función de quien lo fabrique y quien diseñe el motor de un tipo o de otro tipo de sensores, ¿ok? No importa si utilizamos termopares o termómetros u otro tipo de sensor para indicar la temperatura en cabina. Lo importante es que debe de haber redundancia en los sistemas, ¿sí? Lo importante en los motores y en los aviones es la seguridad. Entonces, yo tengo que estar seguro de que si algo falla, tengo un sistema de respaldo que me va a ayudar a continuar operando bien el avión de una manera segura hasta que yo repare lo que falló. Una vez que el aceite lubricó todo el motor, es hora de sacarlo del motor. La forma más simple es a través de un cárter húmedo donde la gravedad hace que el aceite escurra hacia la parte inferior del cárter, o si tenemos un cárter seco va a ser a través de una bomba de barrido, ¿ok? Una bomba exactamente igual que a la de suministro, pero ahora va a ser lo contrario. En lugar de meter aceite al motor, va a sacar el aceite del motor para, perdón, por acá por la amarilla, para regresarlo al tanque, ¿ok? Ese es el único trabajo del sistema de barrido. En este sistema de barrido es donde a veces, ya sea en el sistema de barrido o en el mismo tanque, tenemos los detectores de partículas magnéticas en el aceite, ¿okay? Que no son más que imanes permanentes o magnetos que van a atrapar o van a estar sumergidos en el aceite y obviamente cualquier partícula ferrosa se le va a pegar a ese imán. ¿Ok? Entonces, a partir del tipo de partícula ferrosa que se le pegue al imán, yo puedo analizar qué parte del motor es la que está siendo desgastada. ¿Ok? Porque cada parte del motor tiene un material específico, una aleación específica para su construcción. Entonces, analizando las rebabas, yo sé generalmente de qué parte del motor es la que está sufriendo ese tipo de desgaste. Una vez llegando el aceite al tanque, el aceite se deposita y vamos a tener una válvula de dren, la cual nos va a servir para drenar todo el aceite durante los servicios o mantenimientos del motor. En este mismo tanque vamos a tener los puertos de rellenado del tanque de aceite y vamos a tener una línea que se llama ventilación que va a unir el tanque con el motor y va a estar apuntando siempre hacia afuera del sistema. Esa línea de ventilación lo que hace es que va a extraer o sacar todo el aire o burbujas de aire que se generen dentro del sistema. Al momento de que el aceite ingresa hacia el cigüeñal, las bielas, los pistones, todo está girando o está en funcionamiento. El aceite cuando cae lo empieza a juguetear, a barbotear, y lo que hace es que empieza a generar espuma. Esa espuma obviamente tiene aire.
Entonces, toda esa espuma que se genera o esas burbujas de aire que se generan deben de sacarse del sistema a través de este sistema de ventilación. Una bomba mecánica no es más que una bomba de engranes, ¿ok? Son dos engranes en los cuales los dientes están entrelazados entre ellos y están girando. Al girar esos dientes, el fluido que pasa por aquí, que es un fluido líquido, al no ser compresible, lo que hace es aumentar su presión y es lo que hace que se genere el flujo y la alta presión del aceite. Pero si llegara una burbuja de aire y se quedara atorada entre los dientes, esa burbuja de aire se puede comprimir. Entonces únicamente se mantiene jugueteando dentro de los dientes de la bomba y lo que hace es que va a cortar o a evitar que el aceite fluya, va a cortar el flujo del aceite del motor. Lo que va a hacer es que el motor empiece a trabajar sin aceite. Entonces tenemos que evitar que todas esas burbujas de aire que se generan al momento de que el motor está trabajando lleguen a bloquear una de las bombas. Y eso se hace a través del sistema de ventilación que conecta el tanque y el motor, ¿ok? Una vez que el motor está trabajando, obviamente si hay una pequeña fuga o por el desgaste del mismo aceite, el nivel del aceite va a ir bajando, ¿ok? Si bajo el volumen de algo dentro de un sistema cerrado, se crea una baja presión, o lo que conocemos como un vacío, ¿ok? Entonces, este mismo sistema de ventilación tiene un respirador que ingresa aire cada vez que hay una diferencia de presión en el sistema para que la presión en el sistema siempre sea positiva y haya un flujo de aceite constante. Bueno, también habíamos dicho que el aceite se puede utilizar como un fluido hidráulico, ¿ok? Algunos motores en la hélice es de paso variable, ¿ok? Se subió. Bueno, entonces esa hélice de paso variable puede ser cambiada de dos formas. Forma mecánica a través de un chicote que va directamente a cabina con una palanca que es con la que regulan el paso de la hélice, o a través de un actuador, una especie de pistón hidráulico, el cual es movido o empujado con presión de este mismo aceite, ¿sí? Una línea extra del suministro va hacia este pistón y dependiendo de las revoluciones del motor, la presión del aceite aumenta y va cambiando automáticamente el paso de la hélice, empujando hacia afuera con la presión del aceite el pistón. Si la presión disminuye, obviamente el pistón regresa hacia su posición original. ¿Ok? Pero ese únicamente es en motores que tienen ese sistema. Entonces, esto que estamos viendo es como un diagrama en general de las partes que generalmente todos los motores traen. Cuando veamos o empezamos a ver un motor en específico, vamos a ver ahora sí exactamente ese motor, cuántas bombas, cuántas líneas, qué sí trae y qué no trae. Las bombas de suministro. Les había dicho que estas bombas no son más que dos engranes que van entrelazados y van presurizando y aumentando el flujo del aceite. Estos engranes, o uno de estos engranes por lo general, está conectado a una flecha que va a la caja de accesorios del motor y que al momento que gira el motor, gira ese engrane y por ende mueve el otro, ¿ok? Esta bomba va a absorber o a generar un desplazamiento positivo del aceite. Ese aceite va a entrar a un componente en común de todos los motores, que puede que tenga 1, 2, 3, depende el diseño de cada motor, pero generalmente funcionan igual, que son los filtros, ¿ok? Estos filtros pueden ser de dos tipos: desechables, donde la malla que filtra es de papel corrugado o es de papel que es desechable, o lavables, que son de rejillas de metal que se pueden limpiar y volver a reutilizar. Una vez que el aceite es limpiado o filtrado, pasa hacia las líneas de suministro para lubricar el motor. Como esta bomba, al ser mecánica y estar movida por las revoluciones del motor, si el motor aumenta sus revoluciones, la bomba aumenta sus revoluciones y la presión del aceite aumenta, ¿ok? Si esa presión del aceite aumenta, voy a tener una válvula de alivio de presión, donde esa misma presión empieza a comprimir este resorte que está calibrado a una X presión para cada motor, y conforme aumenta la presión, el resorte se va comprimiendo y va a liberar presión o hacer que el aceite pase por este camino para que vuelva a pasar por la bomba
y así mantener una presión constante que vaya hacia el motor a través de esta válvula de alivio. ¿Ok? Cuando la presión empieza a aumentar, va a vencer este otro resorte dentro del filtro de aceite. Cuando el motor se apaga, el resorte se expande hacia abajo y lo que hace es que esta válvula cierre estas partes de aquí, baje y cierre aquí. ¿Okay? Al cerrar eso, yo lo que hago es evitar que el aceite que está en las líneas que van hacia el motor, por gravedad, tienda a regresarse hacia el filtro, hacia la bomba o hacia el reservorio tanque. ¿Ok? ¿Qué es lo que pasa? Que si se regresa todo, pues las líneas están vacías y al momento que yo arranco el motor, empieza a arrancar directamente sin aceite. Lo que va a hacer este resorte es que cuando el motor se apaga y ya no hay presión de aceite, esta válvula se cierra y mantiene aceite siempre en estas líneas. Para el momento que yo vuelva a encender el motor, la presión que empuja la bomba, empuja el aceite que ya estaba localizado en estas líneas y ya casi en teoría el motor no debería de trabajar sin aceite. Conforme aumenta la presión, obviamente empieza a empujar esta válvula hacia arriba y abre este camino para que el aceite otra vez vuelva a correr hacia el motor. ¿Qué pasaría ahora si se empezara a tapar el filtro? Si toda la parte del papel o de la malla que filtra se empieza a tapar, lo que va a hacer es que el aceite le va a costar cada vez más trabajo pasar a través del elemento que filtra para salir hacia el motor. ¿Qué es lo que ocasiona eso? Que entre la bomba y el filtro se genera una alta presión porque la bomba empuja o manda cada vez más aceite y el filtro únicamente deja pasar una pequeña cantidad, entonces se va acumulando. Para evitar de que aquí ocurra una falla o se abra una línea, existe una válvula de bypass, ¿ok? O de sobrepaso, donde si la presión empieza a aumentar mucho aquí, esta válvula o esa presión vence este resorte, la válvula se abre y sobrepasa esta línea para que regrese hacia acá. Con esa válvula de bypass, nosotros controlamos la presión que hay entre la bomba y el filtro, en dado caso de que el filtro se llegue a tapar o deje de funcionar y la presión del aceite no vaya a volar alguna línea. Dependiendo del tipo de filtro, vamos a tener un filtro muy simple donde únicamente es el filtro y se cambia cada ciertas horas sin saber si está sucio o no está sucio. Un filtro un poco ya más moderno, intermedio, que tiene una indicación física, un botoncito que al momento de que se tapa el filtro, la misma presión que hay dentro del filtro levanta este botoncito dando indicación visual, física, a mantenimiento de que el filtro está tapado, o un filtro ya un poco más moderno donde en lugar de tener un botoncito físico, tenemos un circuito eléctrico conectado a tierra donde al momento de que la presión aumenta, cierra ese circuito y manda una luz en cabina de que el filtro se tapó. ¿Ok? Entonces, en teoría, los filtros pueden ser de esos tres tipos. Y en teoría nunca se debería de tapar uno porque los filtros que no tienen indicación se cambian siempre a menos tiempo o a menos horas de cuando en teoría se deberían de empezar a tapar. ¿Ok? Y los demás pues tienen indicación para que nunca ocurra eso. Este es un filtro muy común o general en cuanto a su forma de motores alternativos. ¿Ok? Todos estos filtros tienen un número de serie y ese número de serie es el que es compatible con cada motor. Cada manual de mantenimiento del motor te va a decir el número de serie compatible de ese filtro. ¿Ok? Te puede dar que son filtros de la marca Champion con ese número de serie. ¿Ok? O filtros de otro número de otro nombre de marca con su número de serie. ¿Ok? Lo importante aquí es que sean compatibles con este número. Si no son compatibles, aunque embonen bien, aunque queden, aunque cualquier cosa, ese avión ya no es, pierde su certificado de aeronavegabilidad porque le estás poniendo piezas que no deberían de ir, aunque funcionen en teoría, ¿ok? Pero físicamente así se ve un filtro. Profe, Maestro. Perdón, primero mi compañero.
Internamente, ¿en qué pueden cambiar los filtros que a pesar de que embonen bien, pueda que no funcionen igual? Internamente, ok. Mira, esta espiga de aquí atraviesa todo el filtro y es la que sale aquí abajo y se conecta a este coque, a esta línea, ok. Esta espiga puede que sea macho, puede que sea hembra, puede que el paso de cuerda sea mayor, puede que sea menor, ok. Puede que la circunferencia del filtro, esta que empata con una misma circunferencia del motor aquí abajo, puede que los empaques no sean exactamente de esa medida, sean Erróneo. unos milímetros más, unos menos, etc. O sea, si tú lo metes a presión o a fuerzas como en cualquier otra maquinaria, puede que quede. A lo mejor tiene una pequeña fuga, algo así. Pero en los aviones eso no vale. Si no es este número, lo demás no queda. Aunque embone, aunque apriete, aunque todo. Ok. Bueno, la mayoría de los motores traen este tornillito que es el tornillo de ajuste de presión del motor. Con este tornillo yo lo que voy a hacer es ajustar este resorte para ajustar a qué presión quiero que se empiece a drenar el aceite para que la presión del sistema aumente o disminuya. ¿Okay? Yo lo controlo desde acá y le voy dando más compresión o menos compresión al motor para que se pueda derivar el aceite y aumentar o variar la presión dentro del sistema. ¿Sí? Con eso yo calibro la presión del aceite en el motor y ya checo en cabina que se encuentre dentro del arco verde del indicador. ¿Okay? ¿Todos saben cómo funciona un intercambiador? Hagan de cuenta que para que haya un intercambio de calor bajo esta teoría, tienen que estar en contacto los dos fluidos, ¿ok? Pero si están en contacto, pues se mezclan y ya no me sirve, ¿ok? Entonces tienen que estar en contacto a través de una pared, de un elemento físico, que es un tubo. Por dentro del tubo va un fluido y por afuera va otro. El fluido caliente, ya sea el de dentro o el de afuera, calienta esta pared y a través de la pared es donde ocurre el intercambio térmico, ¿ok? Cambian temperatura. ¿Cómo funciona un radiador o un intercambiador? Hay dos, líquido-líquido o líquido-aire, ¿ok? Los dos van a tener dentro una especie de espigas o serpentinas que hagan de cuenta que es una línea o una manguera, ¿ok? Que va a dar muchas vueltas lo más compacta posible, pero que siempre haya espacio entre ellas para que el otro fluido pase a través de ellas, salga. En un intercambiador aire líquido, el líquido pasa adentro de estas serpentinas o de esta manguerita que va a estar en una caja y esa manguerita va a tener soldadas o acopladas muchas pequeñas laminitas, generalmente de aluminio, que conducen muy bien el calor, muy delgaditas, para que se calienten igual que el tubo y así aumentar la superficie de contacto con el otro fluido. No únicamente el área del tubo, sino que el tubo también calienta estas laminitas, entonces la superficie aumenta mucho. Cuando es aire, el aire de impacto llega, ahora sí que impacta o pasa a través de todas estas rendijas o laminitas y al entrar en contacto obviamente le quita o le extrae calor. Entonces al enfriarse estas laminitas y el tubo también tratan o en teoría enfrían el aceite o el fluido que va en toda la tubería y sale con una menor temperatura que con la que entró. Obviamente al entrar aire frío aquí, atrás saldría aire a una mayor temperatura. ¿Qué tanto? Pues depende qué tan eficiente sea el sistema. En un intercambiador líquido-líquido, hagan de cuenta que es un bote y pasan una manguera y le dan muchas vueltas, ¿ok? Y sale la manguera. Ahora, aquí en un intercambiador líquido-líquido se manejan dos presiones. La presión y temperatura de un fluido, que es el que va a pasar a través de la manguera, y la presión y temperatura del otro fluido, que es donde está sumergida en esta cubeta esta manguera, ¿ok? En los aviones generalmente se utiliza el combustible. Entonces, la presión del fluido mayor siempre va a intentar ingresar a la presión del fluido menor y la del combustible generalmente siempre es mayor que la del aceite. Entonces, cuando el aceite pasa e ingresa a este cubo, esta cubeta, a este reservorio lleno de combustible a través de este tubo,
pues todo el combustible que está en contacto con este tubo intentan enfriarlo y el aceite intenta calentarlo. Entonces ahí es donde se ocurre ese intercambio de calor y el aceite sale frío. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa? Es que si llegara a haber una fuga o se pica el tubo, el combustible ingresa ahora al sistema de aceite. Y en el tanque de aceite, al momento de destaparlo, vamos a tener que huele a combustible. Esto da indicación de que en el intercambiador de combustible hay una fuga y el combustible está entrando al sistema de aceite. En el de aire, ¿cómo pasa? Si hay una fuga, pues el aceite sale porque tiene mucho mayor presión que el aire y empieza a gotear abajo del intercambiador. ¿Sí? Si gotea aceite, pues hay fuga de aceite. Ahora, ¿qué tan eficientes son y todo eso? Pues ya depende de qué tan grandes y los materiales que utilicen, ¿verdad? Son superconductores de calor, etcétera, y qué tan grandes, mientras más grande, pues más área de impacto de aire y más calor extrae. Mientras más frío el combustible, pues más calor extrae del aceite, etcétera. Todos los puntos a lubricar del motor, pues son los puntos que giran, que están en contacto, que pasan a través de barrenos de todo el motor para enfriarlo. De ahí no hay tanto problema. Es el reservorio de un motor, donde está el aceite, y aquí abajito está el dren, que a veces puede que tenga el imán aquí mismo. ¿Okay? Es un tornillo que se quita y sale todo el aceite. El puerto por donde se rellena el aceite, y que al quitarlo aquí mismo está la varilla para saber cuánto aceite hay en el sistema, como en los carros. En el mismo tanque se hacen unas especies de muestras o de recolecta de muestras del dren del tanque de aceite para, en dado caso de que estuviéramos utilizando un combustible como un sistema de refrigeración, pues a ver si hay combustible en el sistema, o en la parte de ventilación del mismo sistema de aceite, habíamos visto que si el nivel del aceite bajaba, para compensar la presión, ingresaba aire al sistema. ¿Okay? Ese aire que ingresa, pues es aire de la atmósfera. Ese aire de la atmósfera tiene una cierta humedad. Entonces, aire con humedad ingresa al sistema. Al variar las temperaturas, esa humedad se condensa y se forman gotitas de agua. El agua es más densa que el aceite, o en teoría es más densa que el aceite. Entonces se deposita en el punto más bajo del sistema. Al hacer estas muestras, yo sé o le saco o elimino el agua que pudiera tener el aceite para evitar de que ese agua me dañe alguna línea o provoque corrosión dentro del sistema. Estamos viendo únicamente lo general, ¿ok? La siguiente clase va a seguir siendo sistema de aceite, pero ahora en lugar de ver algo en general, vamos a ver específico en un ejemplo en un motor, ¿ok? Todo lo que en teoría sabemos cómo funciona aquí, lo vamos a ver ya en directo en un manual de un motor.